Namaskar a todo el grupo que nos acompaña. Les quería pedir, por favor, a todos, por un tema también de ancho de banda, me han indicado que siempre las camaritas, si las pueden apagar hasta que después vayamos a las preguntas, se los agradezco. Lo que son las camaritas, poder apagarlas. Después al final también vamos a abrir otras opciones. Bueno, hoy es un día dentro del ciclo de charlas que hemos armado en estos espacios de cuarentena, confinados, que hemos trabajado, y esa fue una idea inicial que habíamos hablado con Tomás. Después cambiamos la dinámica de la charla. Estamos hablando sobre el COVID-19 y tratar de encontrarle como una explicación, como una mirada más allá de la ciencia. En su momento me resultó bastante interesante también convocar a Tomás por tratar de entender un poquito desde el miedo, desde la concepción de la muerte. Y bueno, después fueron surgiendo distintas cosas, ¿no?, que nos llevaron al tema del día de hoy, que es el acompañamiento en el final de la vida. A mí en lo particular me resulta una charla el día de hoy doblemente grata y también sensible. Grata primero porque, bueno, tengo el privilegio de tenerlo a Tomás en mi camino espiritual. Es un amigo del alma y sus palabras también me han acompañado muchísimo. Incluso he tenido muchos interrogantes que en su momento, pese al, a la cercanía que hemos tenido en este camino, incluso hasta yo he temido por preguntar, porque son rollos que uno se va haciendo dentro del mundo espiritual y también desde el mundo no espiritual, con estos temores y estos miedos a involucrarse en lo que es el concepto de la muerte. Yo en lo particular también estoy, y esto lo comparto, ¿no? O sea, no soy de hacer trabajo muy autorreferencial, ¿no?, ni hablar, pero estoy también muy sensible por una compañera de vida que es mi madre, que muy cercana y justamente que me abrió no solamente la posibilidad de la vida y tanto amor, sino también todo este mundo espiritual. Y hace un año y un poquito más es que le dio una CB y bueno, llevamos un año acompañando y la verdad que ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Muy difícil, por un lado, por lo que significa ver una persona tan dinámica, si bien tiene 90 años, 2 días antes de que le ocurriera el hecho, bueno, le habían dado incluso una licencia de conducir por 2 años de lo bien que estaba. Entonces era eh, sigue siendo una persona, ¿no? Pero en su momento previo era como, como una referente de la fuerza, del dinamismo. Y bueno, y después de todo esto, bueno, hemos tenido los que estamos en este proceso acompañando a personas que están con estas situaciones tan sensibles. Es un proceso doble dificilísimo, ¿no?, que es el que yo también le quería pedir a Tomás que me ayudara a entenderlo, y seguramente a muchos de ustedes les pasará. Por un lado, uno tiene que encarar una situación sumamente compleja, como puede ser el cuidado desde lo técnico, que es un esfuerzo y un trabajo enorme. Cuando uno está con una dinámica, tiene que sumar toda una dinámica que a mí me trae permanentemente recuerdos a cuando yo tenía a mis hijas chiquitas, ¿no?, con todo el esfuerzo que eso merece. Pero a su vez, ¿ok?, también está qué pasó con todo ese cuidado que era el que yo recibía de manera diaria hasta los 90 años, ¿verdad? Siempre todos los días me llamaba para ver cómo estaba y cómo me encontraba y cómo había estado el día. Entonces, por un lado eso desaparece, por un lado se suma todo lo que es la responsabilidad, porque ahora se invierten los papeles, pero también, ¿verdad?, está todo lo que significa ver a un alma, tratar de conectar con esa alma, pero que todo lo que es el envoltorio ya es totalmente distinto, ¿verdad? Incluso hasta de la parte cognitiva, tampoco a veces es difícil, uno no sabe con quién habla. Entonces, ahí entra como todo este conflicto y bueno, y en base a esto, bueno, por eso fue que digo que ha sido como un encuentro, la verdad que lo celebro muchísimo. Tomás Oliverio Costa, que trabaja justamente con estos procesos en el final de la vida. No voy a hacer presentaciones, yo creo que muchos de ustedes lo conocen y él es excesivamente humilde, así que no vamos a hablar de su historia y seguramente prefiero conectarnos y aprovechar el tiempo para escucharlo y que nos acompañe con todo esto. Tomás,
Namaskar. ¿Cómo Ujú. estás? Gracias, Pablo, un placer. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto y creo que ahora sí me escucho Perfecto. mejor, ¿verdad? Sin el eco, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, 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 perfecto. Sí, estuvo bueno que apagaran las cámaras por el streaming. Gracias, una alegría, Pablo, compartir este encuentro con vos y sé también todo el esfuerzo y la garra que le pones para hacer esto de manera voluntaria y totalmente desde el servicio. Así que desde ahí también te agradezco y honro este espacio que estás poniendo con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Eh, Antes que nada, me gustaría honrar también la presencia y agradecer y felicitar. Hay personas presentes en este momento, en este encuentro, a las cuales admiro mucho, personas del ámbito de la salud, gente que en su día a día está arriesgando su vida acompañando a personas con COVID y que lo hacen desde un lugar tan desinteresado y tan vocacional. De hecho, está quien me inició a mí los cuidados paliativos, que es la jefa de enfermera de un hospital, del Hospital Tornúa, a la cual le debo mucho y le quiero agradecer su presencia acá, como tantos otros que están en este día a día transitando esta pandemia, poniendo su cuerpo, sus emociones, a veces no tanto con miedo a contagiarse ellos, sino a contagiar a sus seres queridos, con lo cual eso me parece doble mérito, ¿no? Porque muchas veces me dicen, mira, yo no tengo miedo a morirme, pero ¿qué pasa si yo esto se lo contagio a un familiar y ese familiar después de pasar? ¿No? Así que desde ahí quiero honrar y felicitar y agradecerles personal y socialmente, ¿sí? Tanto a los médicos como a los enfermeros, que todavía siento que con los enfermeros tenemos una deuda social respecto del trabajo y el involucramiento que tienen, estando siempre ahí al pie de cañón y muchas veces, sobre todo a la noche, ¿no? Pasando horas al lado de la persona, está acompañándola en la soledad, y estoy hablando acá más ya en la persona que se encuentra al final de vida, ¿no? Eh, y nada, desde ahí me honra y agradezco que estén hoy compartiendo este encuentro con nosotros. Así que acá estamos. Te escucho. Tomás, vos sabés que justamente, bueno, honraste y la verdad que, bueno, también aprovecho, disculpen que no saludé a toda la gente que nos está acompañando y que sé que desde la parte también técnica y acompañamiento emocional tienes a mucha gente conocedora que vive el día a día, ¿no? Y vos sabés que lo primero que a mí se me vino un poco, Tomás, es yo siento que hemos sido como bastante ingratos, ¿no? O sea, bastante ingratos. Y yo, por ejemplo, cuando empezó toda la pandemia, que el aplauso tradicional de las 9 de la noche, que cada vez se escucha menos, yo me di cuenta que al principio nosotros ya estábamos aplaudiendo sin ni siquiera haber empezado la pandemia, porque se había puesto muy, ¿no? Se había puesto muy en boga en Europa, ¿no? Y yo la verdad que siempre siento, y yo creo que debe haber mucha soledad, ¿verdad? Por parte de toda la gente que acompaña, porque la verdad que yo creo que hay mucho acompañamiento más de lo que debería ser y de lo que incluso se está usando en otros lados, ¿verdad? Más de una cuestión, a veces yo siento que estamos frivolizando mucho el acompañamiento, ¿no? Vos que estás con ellos día a día, ok, no sé, vos qué pensás de eso. Yo siento que un poco lo que nos trae lo de la pandemia es también nos desnuda a todos, ¿no? Nos desnuda como sociedad, como humanidad, como personas, donde saca todo lo bueno que teníamos y también todas las cosas que por ahí teníamos por mejorar o por sanar y demás. Y en esto de los profesionales de la salud, tanto los médicos como los camilleros, como los enfermeros, terapeutas ocupacionales, bueno, toda la gente que se dedica a... eh, es cierto que hay una soledad bastante profunda ahí, ¿no? Y un miedo que a veces se traduce en pánico, también por, me parece, cierta paranoia colectiva que se está generando con todo esto de es COVID o muerte, ¿no? O sea, esto de esta dualidad, de que en realidad, si vos vas a los casos concretos, estadísticamente es muy poca la gente que fallece, sí es mucha la gente que se contagia, que se va a seguir contagiando, pero me parece que si eso lo podemos abordar desde una mirada inteligente, preventiva, compasiva y amorosa, vamos a acompañar. Y también está bueno, me parece, en este sentido somos como una sociedad bastante histérica, ¿no? Porque nos pasa por lo general que cuando ocurren sucesos así como dramáticos, como en el caso del COVID, al principio salimos todos a agradecer, a acompañar, a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, a los hospitales, a los sanatorios, pero después, una vez que pasa esa cosa de histeria colectiva y de emoción, ¿no? Que nos lleva a hacer todo esto, nos olvidamos que es una de las profesiones peores pagas, peores reconocidas, que trabajan 24/7 o 48 a veces, ¿no? Sin ningún tipo de reconocimiento salarial. No me quiero meter en una cuestión gremialista porque Sí, no, sí, no es por la idea, supuesto. pero estaría buenísimo tomar conciencia de esto, que una vez que esto pase, porque va a pasar,
acordémonos de todo lo que están haciendo y cómo están arriesgando su vida, la de su familia, para sacarnos adelante a todos, con un amor y una compasión y un desinterés para mí que es enorme. Así que ojalá que nos sirva para aprender eso, ¿no? Agradecerlos y a reconocerlos más. Como una historia, es como trabajamos mucho en base a lo coyuntural. Yo, por ejemplo, no he escuchado a nadie en este momento empezar a hablar, y yo tampoco voy a hablar ni de temas políticos económicos, pero yo tampoco escuché a nadie hablar en ningún lado, ¿no? Si se tiene pensado cambiar lo que son las estructuras de la incidencia de los aportes, ¿no? Dentro de los PBI de cada país, ¿correcto? Para ver cuánto le vamos a colocar en investigación o en prevención, ¿verdad? Ujú. Y seguimos simplemente, a mí me parece como tan desopilante solamente tener toda una estadística de vida basada en camas, ¿no? Que en camas ocupadas, ¿verdad? Dentro de lo que es terapia intensiva, y yo veo que a nivel estructural no se tiene pensado nada, ¿no? No se ha hablado de nada, ¿no? Sí. Pero bueno, por otro lado también me gustaría, si querés, si te parece, enfocarnos más en todo lo lindo que vienen haciendo, no solo con la pandemia, sino ya desde que se creó la medicina, ¿no? Por En todo lo supuesto. que es el acompañar gente. Bueno, esto es un poco lo que me vengo dedicando ya desde el año 2004, después de una experiencia que hice en Calcuta, que tuve la posibilidad ahí de hacer como mi primera intervención, de acompañar a gente que estaba en final de vida, y después tuve la fortuna de llegar acá y formarme dentro del equipo de cuidados paliativos de manera voluntaria del Hospital Tornú. Y ahí mi eterno agradecimiento a Clara Cullen, que fue la que me inició en todo esto, que es la jefa de enfermeras, una persona abocada 100% su vida a acompañar, y también desde la medicina a Mariela Bertolino, que es la jefa del servicio, que también me permitió de manera muy generosa incorporarme. Y desde ahí todo un aprendizaje, ¿no? Que vengo haciendo, y yo creo que es algo que nunca voy a terminar de aprender, de todo lo que todavía nos falta como sociedad para poder acompañar estos procesos de manera más consciente, más amorosa, más compasiva, Eso, y de lo poco que se sabe también, ¿no? De lo que significa, lo que son los cuidados paliativos, lo que son los derechos de las personas en final de la vida, y todavía de lo mal que muchas veces morimos las personas por ignorancia, por miedo, por no preguntar, por entregarnos a un sistema que todavía en muchos casos sigue viendo la muerte como un fracaso profesional y no como un proceso que es parte de la vida. Con la alegría sí, y la virtud de que cada vez hay más profesionales de la salud que se especializan en esto, ¿no? Con corazones muy compasivos y con maneras de ser y de estar para mí cada vez más humanas, pero todavía es una materia que tenemos pendiente, ¿no? Y en este momento puntualmente, donde el COVID nos viene a enfrentar primero con la propia muerte de cada uno, ¿no? De tomar conciencia de que estamos de paso, lo cual, dentro de todo lo trágico que tiene esto, me parece que es una cosa para rescatar, el tomar conciencia de que nos vamos a morir, y esto lo digo porque en general las personas no somos conscientes de que estamos de paso y tenemos como una negación bastante importante a la muerte, es algo de que no se habla, le tenemos miedo, no se nombra. Y hoy el COVID nos trae esto, que nos podemos morir nosotros, pero sobre todo nuestros seres queridos, y acá el miedo que genera en la gente de nuestra generación respecto a nuestros padres, que son la población de riesgo. Y me está pasando, sí, de gente que me dice que están sus papás por ahí contagiados o que están lejos y que no los pueden acompañar, y empieza a pasar esto de cómo acompañar un proceso de final de vida a la a distancia, ¿no? distancia, ¿no? Podremos. Ujú. Una pregunta, Tomás. ¿Esto es un tema que tiene que ver más con insensibilidad? O sea, ¿no nos han hecho sensibles al acompañamiento de personas que están en el final de su vida? ¿O es una cuestión individual de miedo individual? O sea, es una cuestión que digamos que yo me estoy cubriendo desde el miedo y por eso me muestro insensible, o realmente nos han hecho totalmente insensibles, ¿no? Es como que no... A ver, esto es muy personal y acá tómenlo con pinzas lo que digo yo, porque no soy quien para, o sea, yo te digo lo que es mi experiencia y, a ver, me dedico hace muchos años a estudiar el proceso de muerte desde varios puntos, de varias filosofías, varias religiones, caminos espirituales y demás. Y yo creo que en Occidente todavía, al, al ver la muerte como algo, como un tema tabú y que nunca me va a pasar, también en algún punto me escinde a mí, ¿no? Y me disocia de ese proceso tan natural que es el morir, y en ese disociarme también me genera muy poco trabajo mío, ¿no? Para conectar con mi propia finitud, con mi propia muerte, y en ese poco trabajo mío también muy poca preparación para acompañar el proceso de morir o de buen vivir hasta el final de la vida de otra persona. Entonces, no es que somos insensibles, sino que es una dimensión que todavía tenemos poco incorporada y poco naturalizada, ¿no? Y eso, por eso también genera tanto pánico, tanto miedo, tanto temor. En una sociedad, fíjate, Pablo, aparte lo paradigmático de esto, ¿no? Que somos una sociedad en su mayoría, al menos estadísticamente, formado dentro de la religión católica,
Y la religión católica es una religión que favorece que después de, que como que estamos de paso y que después viene el cielo y que viene como todo un encuentro como bastante divino y de mucha felicidad y demás, y así todo, vivimos la muerte como un trauma y como una cosa como bastante, no sé, como muy contradictorio, ¿no? Igual no quiero entrar en el plano espiritual ni en las cosas de las creencias de cada uno, Claro. pero sí me parece que es algo que es una materia pendiente, ¿no? El empezar a hablar de estas cosas de que somos chicos para después naturalizar esto que hace 200 años era lo más natural del mundo esto, ¿no? O sea, la gente moría en su casa, acompañada por sus familiares, de esto se hablaba, no se ocultaba, y después a medida que la ciencia fue avanzando, lo cual lo celebro, pero también corres el riesgo de empezar también a deshumanizar ciertos procesos, como en algunos casos sucede, donde la gente empieza a morir sola, en hospitales, en terapias, conectados con un montón de tubos y sin conectados emocionalmente con un ser que lo pueda acompañar. Este, y bueno, nada, me parece que eso es un pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, te escucho. Cuando hablabas me venía mucho a la cabeza Varanasi, estos lugares en India, ¿no? Estos crematorios, que yo viajo bastante, y yo digo, es claro, nosotros nosotros queremos salvarnos, ¿no? Salvarnos de la muerte, ¿no? Justamente en Oriente y en India, justamente la salvación viene después de la muerte, ¿correcto? O sea, es Ujú. tratar de desencarnar, justamente para dejar, o sea, no está esto desde una cuestión cultural, ¿no? Del ADN, ¿no? Y yo te quería preguntar, Tomás, a ver, desde el punto de vista, y esto quiero hacer un poquito más, si me permitís, un poquito más estructurado. Eh, Personas como yo o como muchos que nos están escuchando, ¿correcto? ¿Cuáles son tus recomendaciones, por ejemplo, eh, cómo encararlo? ¿No? Porque acá hay una cuestión que es cierta, o sea, esto en general a la gran mayoría nos agarra totalmente, como decimos en Venezuela, fuera de base, o sea, totalmente no estamos preparados, ¿correcto? Porque tampoco hemos tenido casos cercanos, entonces, al no estar preparado, no sabemos mucho por qué pasa. Entonces, por un lado, le metemos mucha energía en cuestiones que tienen que ver con el cuidado, nos olvidamos al principio, en el caso mío también lo acepto así, incluso hasta la parte emocional, porque tenía que ponerme al día, porque era tantas ocupaciones en la parte de la medicina, los enfermeros, etcétera, que toda mi energía y me había olvidado justamente de la parte emocional, ¿no? De mi madre. Y bueno, después pasé, una vez que ya estaba todo más ordenado, o sea, ¿cuáles serían como, no sé si existen como algunos, no voy a decir los pasos, ¿no? Pero ¿cómo una persona que está entrando en esto, o uno que ya está avanzado y que, bueno, sigue aprendiendo todos los días, cómo podríamos tener como una, porque si esto nos lo enseñaran en la escuela sería maravilloso, ¿no? En vez de enseñarnos tantas cosas inútiles, ¿no? Ujú. Sí, a ver, ahí El cada ABC, caso, el cada ABC. caso es particular. El ABC es animarnos a preguntar, animarnos a expresar, animarnos a hablar. Una vez que la parte, si se quiere, de lo que es el control de síntomas, ¿no? Y el cuidado del dolor físico, además, está cubierto. Estoy hablando siempre de personas que están en proceso de final de vida, ¿eh? Que esto es, estadísticamente se considera que una persona está en un estadio de final de vida cuando no tiene más de, algunos dicen 3 meses, otros dicen 6 meses, pero estamos hablando ya de donde ya desde la medicina no hay mucho más para hacer, porque ya se probaron todos los tratamientos y ninguno dio resultado, o dio un resultado, pero ya pasó a otra instancia. Y lo que sí se puede hacer, y para mí ahí empieza como una etapa también muy linda, es acompañar emocionalmente a la persona para que pueda transitar todo ese momento, donde muchas veces también desde la sociedad, y fíjate vos que a veces a la persona cuando ya le hicieron todos los tratamientos y ningún tratamiento ya le dio resultado, a veces hay como una especie de abandono social que a veces también le decimos, mira, ya no hay nada más para hacer, con lo cual es como que también hay una pérdida de esperanza ahí, ¿no? Porque por ahí no hay nada más para hacer desde lo que es la medicina, desde el cuidado formal en cuanto a lo que es la curación, pero sí hay mucho para hacer desde la sanación, y de hecho hay mucha gente que ahí empieza procesos, ¿no? Como Elizabeth Kubler-Ross, que es un referente para mí muy importante, que es una psiquiatra que hizo mucho por los cuidados paliativos, que acompañó a morir a más de 6.000 personas y tiene un montón de bibliografías, yo siempre la recomiendo. Ella decía que una de las cosas que más le llamaba la atención de la gente cuando le decían que le quedaban 3 meses de vida es que la persona ahí empezaba a vivir, y por ahí empezaba a vivir sus, sus meses o sus semanas o sus días con mayor intensidad, con mayor sentido, con mayor conciencia, mismo con mayor felicidad también, ¿no? Porque hay también como una especie de tomar conciencia de que vamos a partir y de que estamos vivos y el para qué. Entonces yo creo que ahí es confiar, ¿no? En que desde la medicina paliativa, que es la medicina que trata del dolor físico de la persona, que eso también es un derecho de las personas en final de vida, hoy nadie debería tener dolor físico,
¿sí? Porque desde la medicina hoy por hoy, con todos los avances tecnológicos y médicos que los celebro, bienvenidos sean, nadie debería tener dolor físico, pero sí todavía hay y mucho sufrimiento existencial, que a veces es tan intenso que se lo confunde con el dolor físico. Y ahí lo más complicado, Pablo, y sobre todo cuando estamos involucrados emocionalmente, es generar las conversaciones que por ahí nunca generamos y que, nada, animarnos a, ¿no? Porque el sufrimiento existencial muchas veces tiene que ver con cosas que por ahí yo traigo arraigadas de toda mi Mm. vida, con procesos inconclusos, con cosas que no pude decir, procesos que no pude sanar, con cosas que no estoy al día, con perdones que no pude dar o pedir o agradecer o expresar. Y es simplemente eso. Y también reconocer, yo siempre digo esto, ¿no? Que hay veces que quien está partiendo tiene preguntas o interrogantes que yo no tengo por qué saberlos, y está buenísimo también reconocer mi limitación en eso, ¿no? Yo creo que no hay nadie que sea un experto en acompañar gente en final de vida, porque cada persona es un misterio, cada persona es un mundo, cada persona es una entidad única que trae una historia que nosotros por lo general desconocemos, con lo cual no sabemos ese entramado que hay adentro de ese ser, con lo cual yo siempre digo, ser muy cautos, intentar de dejar la soberbia y el ego de lado, que es un ejercicio que yo intento hacer, que me cuesta, pero le pongo ahí, le pongo power. Y cada vez que voy a acompañar a alguien, ponerme desde el lugar de yo acá no sé nada y estoy acá para aprender. Y lo que te pueda aportar desde mi ser, voy a estar para lo que te pueda aportar. Y ya está. Después escuchar, escuchar y escuchar. Y muchas veces escuchar desde el silencio también, ¿no? Que eso es otro ejercicio que por lo general cuesta y mucho, ¿no? Bueno, vos sabés que Sí, te escucho. el otro día con lo que vos dijiste es, en la charla que yo participé, creo que hace un par de semanas, vos sabés que me sentí muy tonto cuando te escuché, porque por un caso cercano de una persona también una persona muy cercana que estaba con un cáncer terminal, estaba en sus últimos meses, y yo me acuerdo que cuando yo ingresaba, yo me daba cuenta que todos teníamos el mismo dinamismo, que lo que entramos al dormitorio, eh, entramos con toda la onda, a los gritos, y súper felices, ¿no? O sea, como con la intención de, ¿cómo anda? No sé qué. O sea, y yo después, justamente, me recuerdo que tú habías comentado que si una persona quiere llorar, que no se aguante las lágrimas, que las lágrimas se las lleva, normalmente lo que hacemos es, si nos sentimos muy sensibles, si queremos llorar, nos vamos. Entonces, cuando estamos mejor, venimos y de una manera un poco ficticia, venimos con toda la onda. Y la verdad que me sentí bastante tonto, porque yo dije, ¿qué sentido tiene? O sea, si, ¿cómo me puse del lado de la persona que está en cama? O sea, quiere decir que está en cama, estoy en mis últimos tiempos y resulta que la persona viene con toda la onda y con toda la locura divertida. Acá no hay nada acá técnicamente no habría nada que celebrar, ¿no? Ujú. Sí, a ver, me quedo con la última frase, no hay nada que celebrar, pero también sí hay que celebrar. Yo creo que la vida se puede celebrar hasta el último segundo, ¿no? Que la persona esté con vida, porque la vida es también una celebración. El tema es cómo lo transitamos eso, ¿no? Y trajiste un tema que para mí es importante. ¿Cómo cuidar, y por ahí a alguno le pueda servir esto, cómo cuidar el ambiente, ¿no? De una persona que ya está en lo que es en la etapa ya más de agonía o de final de días, ¿no? A mí me ha pasado entrar en sanatorios privados y públicos. En el público por ahí es más entendible porque a veces habitaciones hay 6 personas y vos tenés una persona que se está muriendo con una persona que, no sé, se rompió la pierna y está internada 3 semanas y tiene todos los familiares, con lo cual está como muy mezclado, entonces ahí es, esto que voy a decir por ahí es más común y es entendible, pero me ha pasado de llegar a habitaciones que están con la televisión prendida todo el día, con el noticiero de fondo o con lo que fuere, ¿no? En realidad la ponen ahí justamente para tapar el silencio, ese silencio que incomoda, ese silencio que me interpela. Y yo siempre les digo, lo que más necesita una persona que ya está transitando sus últimos momentos en su vida y lo que más podemos aportarle nosotros justamente es un ambiente de tranquilidad, porque la persona lo que necesita es silencio, ¿sí? Porque la persona en ese momento lo que hace es empezar a retraerse, se empieza a meter hacia adentro, empieza como a abrir cierta sensibilidad. Esto está estudiado desde la ciencia, no es un invento mío, ¿sí? Este, y vos sabés también algo particular que en general quienes no están en esto no saben, el último órgano que se pierde es el órgano del auditivo, con lo cual la persona, lo último que pierde es el oír. Y a veces creemos que si la persona está con una sedación paliativa o está inconsciente o está dormido, no nos escucha, y como pensamos que no nos escucha, estamos todos alrededor de la cama hablando de cualquier cosa que no aporta absolutamente nada.
pero porque también nosotros necesitamos distraernos, ¿no? Porque también yo necesito no enfrentarme con esa persona que por ahí está muriendo, que en un punto también me espeja mi propia muerte, que en un punto también me recuerda que yo voy a estar ahí. Y si no tengo trabajada mi propia finitud, y si no tengo concientizado que yo también en algún momento voy a estar ahí, y lo puedo aceptar, y lo puedo vivir con naturalidad, eso genera mucho pánico. Y en ese pánico se ven después estas reacciones que la verdad que no son muy positivas para quien lo está transitando, ¿no? Y lo que decías respecto del santo, me parece que es una manera bastante natural y compasiva y humana poder demostrar a esa persona que se está muriendo, que es una persona querida, que yo también estoy triste, que yo también puedo llorar, y que puedo llorar con ella o con él, abrazados de la mano, tomados de la mano o abrazados, como también después puedo reírme, puedo celebrar, puedo recordar anécdotas, porque eso que hay ahí, y acá un poco también creo que es un punto importante, ¿no? Eh, Muchas veces cuando entramos y vemos a una persona que está muy deteriorada físicamente, o está muy conectada a aparatos respiradores y demás, entramos ahí y vemos a la enfermedad, vemos al aparato, pero nos olvidamos el ser que está habitando ese cuerpo, y que ese ser es un ser que todavía está vivo, que tiene su historia, que tiene su vitalidad, que tiene sus anécdotas, y que también merece desde la dignidad humana ser como tratado, recordado y reconocido desde esa vida que todavía está. Porque muchas veces yo me vinculo con la persona desde la enfermedad y lo veo como un enfermo terminal, ¿no? Que es un término que a mí mucho no me divierto utilizar, pero que entonces ya lo encasillo como eso, ¿no? Y cuando yo veo que la persona es un enfermo terminal, me olvido que es una persona que todavía siente, que tiene recuerdos, que puede celebrar, que quiere compartir y demás. Y es como que, bueno, es un número de legajo, es una cama, es la habitación, y pierde entidad. Y yo creo que ahí es donde la persona sufre de una verdadera soledad, ¿no? Que yo a veces digo, hay mucha gente que está acompañada en final de vida, pero que está sola. Porque la soledad o el estar acompañado no pasa por la cantidad de gente, sino pasa por estar con alguien que realmente pueda sentir, no sé si sentir mi propia muerte, porque eso es muy personal de cada uno, pero sí poder sentir y conectar con eso que estoy transitando en ese momento tan sutil, ¿no? Sí. No, y te das cuenta que al final, y esto llama mucho la atención, ¿no? O no, terminan teniendo mucha más empatía justamente con el enfermero, con el acompañante, que con los mismos familiares, ¿no? O sea, justamente por eso. Sí. Y es más fácil, porque al familiar a veces se le complica también, ¿no? A ver, si yo tengo un problema con mi padre, con mi madre, con quien fuere, y de repente se encuentra en una etapa de final de vida, de repente en tan poco tiempo poder decirnos cosas que durante 70 años no nos dijimos, y a veces es difícil, ¿no? Entonces, Claro. yo siempre digo, aprovechemos que hoy estamos vivos y aprovechemos hoy también para ponernos al día de las cosas que tenemos que ponernos al día. Porque en general solemos postergar lo importante, como creemos que todos nos vamos a morir de viejos. O sea que inconscientemente nosotros colectivamente creemos que vamos a vivir 90 años, con lo cual si yo creo que voy a vivir 90 años, lo que termino haciendo muchas veces es postergo las cosas que me cuestan o las cosas que son importantes, pero que como implican cierto desafío, las dejo para más adelante. Y la realidad es que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. De hecho, yo trabajo mucho en las empresas, hago talleres de duelo, cuando se mueren colaboradores, y el promedio de edad de gente que se muere en las empresas es de 40 años, con lo cual yo ya lo pasé ese promedio de edad, con lo cual, y lo pasé hace bastante. Wow. Así que, y otra cosa que no sabemos es que no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser, ¿no? Entonces, yo siempre hincho con esto de la conciencia de la muerte o el recordar que voy a morir me recuerda que estoy vivo y para qué estoy vivo, ¿no? Y yo creo que lo que verdaderamente le da sentido a la vida es que existe la muerte, y esto lo dicen las grandes religiones, los grandes sabios, hay muchos filósofos existencialistas que hablaban de esto, ¿no? Que decía que la muerte es lo que le da sentido a la vida, es lo que le da entidad también, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, desde que nacemos, cada día es un día más que nos acercamos a la muerte, pero no a la muerte desde el lugar que nosotros solemos verla desde nuestro paradigma cultural, que lo vemos como una desgracia y como algo que no nos debería pasar a nadie, sino como un final que va a tener sentido en tanto y en cuanto el viaje que yo transcurra desde que empieza hasta que termina tenga sentido, tenga vitalidad, tenga propósito y tenga trascendencia, ¿no? Sorry, ¿ibas a decir algo? ¿Te corté? No. No, 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 eso que decía, sí, sí, eso vos sabes que, por ejemplo, desde la Ayurveda, la medicina de la India, ¿ok? Habla justamente de, es justamente la medicina que te acompaña al deterioro natural del cuerpo, ¿no? Y del organismo, Ujú. ¿no? O sea que esa concepción, no es acá nosotros hablamos
me voy a abocar a una terapia que justamente lo que va a hacer es acompañarme un deterioro, directamente lo que buscábamos es, no, yo lo que quiero es vitalidad, quiero, ¿no? Que eso ahí también yo te quería hacer una pregunta antes de que me olvide. ¿Qué pasa con personas que uno siente que están como entregadas? ¿Qué tiene que hacer uno? O sea, respetar, acompañarla o directamente tratar de decir, porque bueno, también está la otra opción que yo también he visto, que es tremenda, que es todo el mundo lucha con 50.000 alternativas, dale que tú puedes, you can do it, y no sé qué. ¿Qué hacemos con gente que a lo mejor yo veo que directamente ya dice, ya es tiempo, me voy? O sea, ¿cómo manejar ese tema? Yo primero ahí siempre recomiendo vayamos a lo pragmático, vayamos a la Organización Mundial de la Salud, que en el año 1990 decretó los derechos de las personas en final de la vida, que existen, poca gente los conoce, pero existen, con lo cual, si damos esos derechos, ahí evitamos cualquier tipo de subjetividad y discusión, para mí, muchas veces sin sentido. Y uno de los derechos de la persona al final de la vida es elegir cómo quiere, o sea, cómo quiere vivir hasta el final o cómo quiere morir, ¿no? No estoy hablando acá de eutanasia ni de muerte asistida, porque acá aparte no es legal, pero sí en esto que te voy a decir ahora, y acá en este encuentro hay gente que lo ha hecho, Ujú, esto que te voy a decir, de poder elegir si, llegado el caso de que yo tengo una enfermedad que en algún momento necesite ser entubado, necesito ser un respirador artificial o lo que fuere, yo puedo elegir no ser intervenido y elegir morir como yo quiero morir. Y por otro lado, esto que vos traes, ¿no? Mira, la semana pasada me pasó a acompañar a una chica que su mamá tenía ELA y ya estaba en una instancia ya muy avanzada de la enfermedad, que son unas enfermedades, conozco muy poco de esto, de hecho acá tengo una persona muy querida cuya madre falleció con ELA, acá digo, escuchando esto, y sí. es una muerte bastante trágica porque te ahogás, bueno, la verdad que nada, es una muerte bastante traumática. Y vos sabés que esta mujer, la mamá de esta chica que yo estaba acompañando, mirá la firmeza que tenía, que ella, desde antes de que entrara en un proceso más de deterioro, ella dijo, yo el día que me tengan que internar, yo quiero que no me pongan nada artificial, no quiero que me alimenten y quiero que me dejen morir como yo quiero morir. Y vos sabés que llega a la clínica privada, entra y ya venía sin comer porque no podía tragar, entonces le quieren hacer una intervención para poder pasarle alimentos y esta chica ya no podía expresarse, entonces con los ojos y haciéndole señas le dice a la hija, tráeme un pizarrón, la hija le trae el pizarrón y la mujer dice, le pone, no quiero que me alimenten y respétenme. Con lo cual ya de entrada para el servicio que la fue a asistir fue como, uff, bueno, pasó al día siguiente, vienen unos médicos residentes con un respirador que se lo habían prestado en terapia intensiva para podérselo, para que pueda respirar además, y la mujer fue tajante, los miró como diciendo, sáquenme esto, no quiero que me pongan absolutamente nada. Bueno, se los hago corta, al final se terminó muriendo como ella pidió que quería morir, y uno sabe lo que fue el relato de la hija que estuvo todo el tiempo con ella, y cómo los médicos, cuando tomaron conciencia de que esta mujer realmente estaba decidida a morir como ella quería morir, se le acercaron, le agradecieron y la felicitaron por el coraje, por la valentía y por la actitud de sostener eso hasta el último segundo, ¿no? Porque una cosa es decir, yo no quiero que me alimenten el día que es, y otra cosa es que te llegue y que digas, no me alimentes, ¿eh? Bueno, para mí el caso de esta mujer es un caso, pero, o sea, de manual de cómo entender y Emblemático. de cómo respetar la voluntad de la persona, ¿no? Entonces, pasa que ahí muchas veces entra mi propia frustración y mi propio deseo de que esa persona siga quedándose con vida porque yo la voy a extrañar y yo quiero que se quede, pero es muy importante, y eso también lo vemos mucho en final de vida, el dejar ir a las personas cuando es el momento de que se tengan que ir, ¿no? Porque muchas veces el retenerlos también internamente hace que a la persona que percibe eso le impida poder terminar ese proceso que para ella ya terminó, y lo que hace es retenerla y nada. Pero está bueno respetar eso y dentro de lo legal, ¿no? Estamos hablando de Por cosas supuesto. naturales. Y en el caso, Tomás, de que, por ejemplo, como culturalmente no hablamos de estas cosas, ¿ok? Si nosotros estamos en medio de esto y la persona no tuvo la posibilidad de compartir cuál era su voluntad, y a veces entra en enfermedades que ni siquiera pueden expresar su voluntad, ¿cómo deberíamos, cómo? A esta chica que se le murió la madre, el papá tiene 90 años, ¿no? Y entonces cuando, justo ayer estaba hablando con ella, estamos teniendo un encuentro y le digo, sí, ¿vos hablaste con tu viejo de cómo le gustaría a él morir?
porque su mamá siempre lo expresaba por la personalidad que tenía, y Mm, me dijo, no, la verdad que no. Le digo, ¿y vos sabés cómo? No, la verdad que no. Le digo, estaría bueno que empiece a tener por ahí esta conversación, porque tiene 90 años, se acaba de morir su compañera de 55 años, con lo cual, en general, estadísticamente, llegado ese caso, ya que es una persona aparte muy mayor, después la expectativa de vida no suele ser mucho más grande, o sea, claro. no va a vivir 10 años más, pero y entonces estaría bueno, le digo, tener esta conversación, que yo sé que puede incomodar, pero también tomando como antecedente que tu madre, como lo pudo manifestar, se lo pudieron respetar y le dieron ese derecho a morir como ella quería, porque seguramente tu papá tenga algo elaborado y te lo quiera compartir. Y aparte le decía, a vos como hija, si después tu papá le pasa algo, a vos te quita un peso, te quita Claro. un peso de encima el saber qué hacer, porque vas a respetar su voluntad. Entonces, estas cosas tenemos que compartirlas y conversarlas en vida, pero cuando muchas veces yo le digo esto a la gente, me dice, no, pero ¿cómo llegar a esas cosas? Que vos con el tema de la parca y no sé qué, no, yo con el tema de la vida, no con el tema de la parca, ¿entendés? O Claro, sea, claro, es que nos porque da es parte de la miedo. vida eso, ¿entendés? O sea, y el dignificar y el respetar la voluntad de la persona es un derecho que la persona tiene que tener y que muchas veces no lo respetamos por mis propias limitaciones, por mis propios miedos y por no animarme a tener este tipo de conversaciones mientras estamos con vida y estamos lúcidos, ¿no? Entonces hay que tener coraje, porque muchas veces incluso las personas mayores son las primeras que, o sea, yo no sé si hay, uno a veces ni siquiera sabe, porque ni siquiera se ha hablado si desean que el cuerpo sea cremado o no. O sea, si ni siquiera sabemos eso y después tenemos que estar especulando, ¿alguien escuchó o alguien escuchó algo de tal persona? Si ni siquiera nos animamos porque no nos informaron eso, imagínate en esto. Entonces, tu recomendación es un poco el coraje, digamos, sobre todo lo que estamos acompañando, decir, bueno, es sentarse de una manera muy amorosa para hablar de estas cosas, ¿no? O sea, Totalmente. En el fondo, vos sabés que una persona que está transitando su último tiempo de vida y está consciente, necesita tener a alguien también con quien poder conversar y compartir estos temas. Y muchas veces lo que le pasa es que, como ve que a sus seres más cercanos les cuesta hablar de estas cosas, se termina cerrando para no incomodarlo, ¿no? Entonces se termina dando como un proceso inverso. En lugar de ser acompañada, quien se está muriendo acompaña a sus familiares que, como no pueden transitar tanto dolor y no pueden generar estas conversaciones, de ahí surge también la famosa conspiración del silencio, ¿no? Que es esta cosa de las famosas mentiritas piadosas, ¿no? Que muchas veces se da entre los familiares y el médico que está acompañando, muchas veces el oncólogo en los casos de cáncer, donde no le dicen a la persona que se está muriendo que la enfermedad avanzó, que su expectativa de vida se redujo bastante, que estadísticamente debería, si bien nadie tiene una fecha límite, pero bueno, más o menos hay ciertas estadísticas que, tomándolas con pinzas siempre, pero que por lo general te marcan como cierto escenario, y la gente prefiere no decirle nada porque tiene miedo de que la persona se angustie. Entonces yo le digo, ¿vos te pensás que una persona que se está muriendo, que empieza a ver que sus órganos no le responden, que cada vez tiene más limitaciones físicas desde los órganos y demás, vos pensás que no es consciente que se está muriendo, que se le aproxima la- mm, la- la- claro, su fecha de partir? La persona es recontra consciente y lo único que generamos con la conspiración de silencio, en lugar de cuidar a esa persona, generamos que esa persona genere desconfianza, que no confíe porque no le están diciendo la verdad y genera mucha soledad. Y ahí vuelvo a lo que decía antes, la, el- 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 la causa de la conspiración de silencio lo que está mostrando es mi imposibilidad para abordar mi propia muerte, todo el temor que me genera eso, y de ese temor cómo lo proyecto en la otra persona, ¿entendés? sí, Entonces, distinto es, y esto también es un derecho, ¿eh? Toda persona al final de vida tiene derecho a saber la verdad en tanto y en cuanto quiera saberla. Porque también la persona tiene derecho a no saber si no quiere saber y eso hay que respetarlo. Pero en general las personas le gusta saber. ¿Y por qué es importante esto, Pablo? Porque tanto la persona como los familiares le da la posibilidad de poder cerrar, de poder sanar, de poder actualizar todas las cosas que tienen pendientes. Y la realidad es que cuando esa persona está en final de vida, nunca sabemos hasta cuándo va a estar consciente. Entonces yo digo, aprovechen que todavía pueden escuchar, pueden hablar, porque es mucho más fácil cerrar y decir y actualizar cuando el habla todavía está, es un vehículo que es factible. Si bien después también se puede hacer, pero ahí hay que aprovecharlo. Y en general son tiempos y días gloriosos que los aprovechamos por miedo justamente a expresar y a generar estas conversaciones que incomodan, ¿no? me mueve mucho cuando dices que también hay que aceptar si la persona no quiere saber o no quiere tocar el tema. Y esta semana Ujú. me pasó una situación medio tragicómica, que recibí un llamado a la tarde y estaba con muchas cosas y justamente me llamaban para decirme que
que estaba muy, 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 muy angustiada porque no sabía qué pasaba en el más allá. ¿Qué pasaba más allá? Nunca se tocó este tema en un año y yo dije, yo estaba, qué bueno que se tocó este tema. Y entonces agarré, justamente teníamos una amiga que había tratado también a un ser muy querido de Venezuela, hice un lío bárbaro para que hablara sobre el más allá. Cuando le contacto, hago una triangulación de llamada con esta persona en Venezuela, resulta que mi madre no entendía nada de qué estaba hablando, pero ¿por qué estoy hablando con ella? No, habíamos tenido un problema con un delivery el día anterior y ella me llamó para ver qué había pasado con el más allá. O sea, Bueno, pero ves, y entonces viste ahí que está bueno, está yo también, buenísimo, Pablo. Porque ahí habla un poco también de la ansiedad tuya por poder llevarle a tu madre este conocimiento y este recorrido que vos tenés, nada, según mi percepción, ¿no? Pero está buenísimo, ¿sabés por qué esto que decís? Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando llegamos, vamos a conocer a una persona por primera vez que no la conocemos, en general lo que intentamos o lo que queremos hacer es como evangelizarla, ¿no? Entonces, todas mis creencias y todo mi recorrido espiritual y todos los cursos y libros de autoayuda que yo he leído, es como que se lo quiero trasladar y decirle, tomá, yo tengo la fórmula mágica, yo sé lo que te va a pasar y cómo vas a desencarnar, yo sé qué es lo que te va a salvar. Y la verdad es que no tengo ni idea qué necesitará. Primero, no tengo ni idea qué piensa la persona de la muerte. No tengo ni idea si cree, no tengo ni idea de nada. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es escuchar. Y después tengo que escuchar, y después tengo que escuchar, y después seguir escuchando. Y siempre tratar de evitar, o sea, bajo cualquier circunstancia, de trasladarlo, transferirle cuáles son mis creencias, si la persona no me las preguntó. Y yo muchas veces, y esto se da mucho en los hospitales, ¿no? Que hay muchos religiosos de distintos credos, donde por lo general van, entran a las habitaciones y dan por hecho que la persona es del credo o de la religión, y si no lo es, van con la intención de evangelizarla para transformarla. Y yo le digo, a ver, ¿transformarla qué? Si no tenemos ni idea. Y por eso, y si si la persona no cree en nada, la estoy respetando su espiritualidad, estoy respetando su dimensión humana, pues estamos acá en la Tierra, no estamos en el cielo ni en otro, estamos acá. ¿Entendés? Después cada uno puede pensar que lo que venga después está buenísimo. Y yo creo un montón en que después esto sigue. Pero es una creencia mía. ¿Entendés? Y esta creencia mía también me sirve a trabajar con mi muerte y a conectar con la muerte desde un lugar. De hecho, una de mis grandes maestras en lo que fue mi formación es atea. Una persona que ve morir gente todos los días. Un día me dijo, ¿sabes lo que daría por tener tu fe en que hay algo más allá de esto? Porque cuando vos no crees en nada y vos pensás que se termina acá, es muy desgarrador cuando se muere alguien. ¿Entendés? Entonces es un tema ese que está buenísimo que lo traigas, porque por lo general solemos evangelizar, no lo hacemos a propósito, esto es con la mejor buena intención, ¿no? Pero, pero nada, mirá lo que te pasó con tu mamá, que estaba hablando del delivery y vos ya le generaste. claro, yo estaba con un tema transpersonal y yo estaba, al fin le cayó la ficha, por eso es mucho egocentrismo también, ¿no? Lo que se le llama el egocentrismo espiritual. Eh, Otra cosita, Tomás, por ejemplo, y yo veo que pasa mucho frustración en la persona que parte, que ya es grande, que tiene una familia y ve que a lo mejor en la familia hay divisiones, que hay personas que se las o hijos que son más vulnerables. ¿Cómo hay que forzar, o sea, es medio tendenciosa la pregunta, pues es lo que me va a responder, pero digamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿tenemos que seguir siendo naturales tal cual si hay alguna división la seguimos sosteniendo o tratamos de buscarle la vuelta para que la persona esté un poquito más feliz? ¿A vos qué te parece? Yo creo que hay que respetar lo que uno siente, ¿no? Y todo eso Ujú. llevó a eso, Ahora, a ese a mí me final. ha tocado acompañar gente en final de vida que estaba sola, que tenía familia, que tenía hijos, y cuando yo llegué, estaba sola, es más, no estaba sola, tenía gente que la asistía, que le pagaba para que lo higienicen y demás, pero no estaban los hijos. Eh, y yo al principio eso me enojaba mucho con la familia, decía, pero qué... Y después cuando empezás a entender las historias de cada uno, ¿no? Y lo que son los vínculos y demás, por eso siempre digo, las personas en general morimos como vivimos, y no tanto morimos de la muerte per se, sino de cómo transitamos ese final de vida. Porque si yo durante, no sé, 70 años no construí un vínculo con mi hijo, me pasé toda mi vida poniendo el foco en el laburo, en el hacer, en el acumular, en mi desarrollo profesional, en mi carrera, y me olvidé de mis hijos, y es muy complicado. O sea, es poco probable que mi hijo, después de 35 años que nunca conecté, esté al lado mío. Por ahí lo está y celebro y está buenísimo. Nosotros también desde el acompañar siempre intentamos generar que la familia se acerque. Pero a veces no se acerca
y es parte también de lo que esa persona vino a transitar y aprender esta vida, y está bueno también respetarlo, ¿no? Sí me trae algo, esto que decís, Pablo, que creo que es interesante, es qué no pasa con los niños en estas cosas, ¿no? Porque en general los adultos, como tenemos poco desarrollo y poco trabajado en nuestra propia muerte, creemos que a los niños les pasa lo mismo, y lo que terminamos haciendo es que tratamos de excluir a los niños y de no acercarlos a la persona que se está muriendo, ¿no? Entonces yo siempre lo que digo es, y me pasa, no sé, de repente voy vamos al caso de tu mamá, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviese acompañando a tu mamá, es como si yo llego a ver a tu madre y vos me decís, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijas, si bien tus hijas son grandes, pero si fueran más chicas, yo no quiero que estén acá porque no quiero que la vean a mi madre tan deteriorada, y aparte no quiero que me vean a mí llorando, no quiero que me vean triste. Y la realidad es que lo que estamos haciendo ahí es, primero, estamos negando el derecho a estos niños a poder participar de algo que para ellos puede ser muy sanador y muy necesario. Le estamos también transmitiendo de que no está bueno mostrarme triste, mostrarme vulnerable. Le estoy demostrando que si tengo que llorar me tengo que esconder. Y por otro lado, no estoy respetando también su voluntad de ver si quiere o no quiere participar. Y bueno, sabés lo lindo que es cuando los niños pueden participar en lo que es el acompañar a la persona que se está muriendo, porque los niños tienen una manera mucho más natural de transitar la muerte de las personas, porque tienen una manera mucho más natural de conectar con su propia muerte. Lo que pasa es que después, a medida que se van haciendo adultos, los adultos le vamos como proyectando todos nuestros miedos y demás, y después terminan siendo por lo general como somos todos, ¿no? Pero está buenísimo poder incorporar e integrar a los chicos a lo que es un proceso de final de vida, en tanto y en cuando el chico sepa, y si pasa, como han preguntado, que la persona que van a ver está muy deteriorada y les puede impresionar, o sea, adelantárselos y decirles, mira, el abuelo o la abuela, mamá o papá, vos vas a ver que está muy deteriorado, que por ahí tiene su cara distinta como vos la conocés y demás, así que tenés ganas de verla igual, y si dice que sí, dejarlo que pase. Lo que se genera ahí es increíble, ¿eh? Porque con la naturalidad que los chicos conectan con estos procesos yo digo, para nosotros los adultos es un espacio de mucho aprendizaje de ver cómo ellos se vinculan con una persona y cómo preguntan desde una naturalidad y desde una simpleza que es tremenda. Por eso digo, deberíamos los adultos volver a ser niños para acompañar muchas veces estos procesos, ¿no? Qué bonito. Y sabes, Tomás, después yo sí quería que me tocaras un temita, pero bueno, por cuestiones de tiempo también yo quería avisar, ya están haciendo muchas preguntas por el chat, vamos a tratar de que las preguntas que las hagan por favor por el chat. Y sabes otra cosa que te quería compartir, Tomás, que es muy fuerte, que muchas veces nosotros, viste, sobre todo los padres, pasa que siempre han sido a lo mejor figuras muy fuertes. Hablo sobre todo sobre las personas que han sido como fuertes y que han sido como referentes, ¿no? Una persona fuerte, qué memoria que tiene, cómo salió para adelante, mira la edad que tiene y lo bien que está. Y yo digo que a veces se ha creado como una relación perversa porque eso mismo que también yo me imagino que a las personas mientras uno va creciendo también le hace muy bien decir qué joven que te ves, etcétera, todas esas cosas, es como que yo empiezo como a alimentarme de todo eso y empiezo a ser referente y todo el mundo dice, no, yo cuando llegue a tu edad quiero ser como vos. Y el tema que cuando pasa algo correcto y la persona cae en deterioro o en una enfermedad, después esa imagen se le vino abajo y lo que yo he sentido es que nadie se acuerda. Y sí se acuerdan, discúlpame, sí se acuerdan, no quiero pecar de eso, no quiero pecar de eso, pero he hecho como ciertas consultas y yo pregunto, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no te nace acercarte, llamarte con la relación que has tenido siempre? Me dice, la verdad que no tengo fuerzas, porque para mí siempre fue como un referencial de la fuerza, de lo que yo quería llegar, y sin embargo se me vino abajo, ¿no? Es como eso, ¿no? Qué fuerte que es eso, ¿no? Y qué fuerte para la persona que del otro lado, ¿no? Mira, una cosa que para mí marca eso es culturalmente, que si te lo pones a pensar en profundidad, para mí es un absurdo bastante importante. Está mal visto preguntar la edad a la gente grande, ¿no? Y sobre todo a las mujeres. Es como que si vos le preguntás la edad a una mujer, es como que es una falta de respeto. Y yo digo, ¿cómo puede ser una falta de respeto preguntar a una persona cuántos años va transcurriendo en esta vida? O sea, todos venimos a cumplir años. Entonces, ¿por qué está mal cumplir años? Y porque el cumplir años lo que hace es me acerca cada vez más a la muerte, que la niego, que la rechazo, que no la reconozco, que no la puedo incorporar. Entonces yo digo, una persona que realmente vive su vida con intensidad y la abraza con su plenitud, yo creo que es una persona que va por la vida
feliz y honrando los años que tiene, y los puede compartir sin ningún tipo de prejuicio, ni de prurito, ni de miedo. Ahora, una persona que se pasó la gran parte de su vida no siendo quien de verdad es, y no viviendo su vida, sino la vida que los demás querían que vivieran, o vivía aparentando ser quien no realmente era, esa es la persona que por mí sí tiene por ahí como este plurito, o le parece una falta de respeto preguntar la edad. Pero digamos, honrar, y también esto habla de el prejuicio que tenemos por los viejos, y digo los viejos a nivel, o sea, el término viejo es un término que nos suena muy peyorativo justamente por lo disociados que estamos con esa etapa de la vida de las personas, pero el viejo es un término que se utiliza, y deberíamos honrar la vejez, porque la vejez debería, en general, ¿no? No siempre, pero en general es sinónimo de sabiduría, de aprendizaje, de haber vivido. Y acá hace poco los mandaban a guardar a los viejos, ¿te acordás que les prohibían? Y yo digo, el día que, o sea, una sociedad, ¿no?, que no respeta a los animales y que no respeta a los viejos está perdida. O sea, eso habla de lo mal que estamos, ¿no? Bueno, O en sea, Oriente, en Oriente, bueno, exacto. el respeto que hay a las personas mayores. Y otro punto muy importante que yo una vez lo escuché en tu charla, que no sé si lo querés compartir, sobre el tema de mandar a las personas a un geriátrico, un asilo. Creo que vos puede ser que habías dicho la importancia de tratar de que más o menos siga manteniendo su estructura, donde estaba siempre. No, yo eso lo que dije es, porque ahí no es un tema aparte que maneje, pero sí lo de la importancia muchas veces de que la persona pueda morir en el lugar donde siempre estuvo, que Ok, pueda elegir también, ¿no? Porque a ok. veces para los familiares es más fácil de que la persona muera internada en un hospital porque tiene todos los recursos y demás, pero a veces cuando la persona no necesita ser asistida Ujú. por cosas que pueda tener el hospital y que ahí es entendible, y la persona quiere morir en su casa, si tiene las condiciones edilicias para hacerlo, pues no todo el mundo tiene una casa confortable y acondicionada para eso, tenés que tener ciertos recursos, pero está bueno respetar la voluntad de la persona. Y la gran mayoría de la gente prefiere siempre morir en su casa, acompañado de las cosas que reconoce como familiares y demás, que en una habitación de un hospital, ¿no? Pero, pero bueno, deberíamos, me parece que honrar mucho más la sabiduría de la gente grande, ¿no? De personas mayores, ¿no? Tomás, Exactamente. antes de hacerte algunas preguntas que están haciendo, sí me gustaría, por favor, cerrar por mi lado con vos. No sé, a mí me marcó mucho desde el momento que te escuché decir en una oportunidad, lo único que le da sentido a la vida es la muerte. Me gustaría que nos hagas una reflexión, más allá de acompañar, más allá de los que acompañamos, ¿no? En nuestro trabajo individual, espiritual, correcto, y de experiencia de vida, ¿cómo utilizar yo lo veo hasta como una herramienta, ¿no? Hola, hola. Te perdí ahí, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Perdón, yo lo veo hasta más como una herramienta, ¿no? Y hasta me gusta trabajarlo como una herramienta, la muerte, ¿no? O sea, porque Ujú. esto yo también lo relaciono mucho, por ejemplo, en la India, uno de los dioses más venerados dentro del Trimurti, tiene que ver mucho con la destrucción, ¿no? Justamente es morir para nacer, o sea, tiene que ver con destruir para crear. Entonces, esta concepción que vos me dijiste de tener la conciencia plena de muerte en el minuto a minuto, correcto, que para darle sentido a la vida, me gustaría una reflexión o que nos puede decir. Una vez un contemporáneo de Mahoma, no me acuerdo, es un nombre rarísimo, no, la verdad que yo con los nombres no me acuerdo. Alguien le preguntó cómo se sentía, ¿no? Le preguntan. Y él le responde, el sabio, me siento como una persona que va a morir, ¿no? Y no se estaba muriendo, estaba bien la persona. Y el tipo le pregunta, bueno, pero eso es obvio, todos los seres humanos tenemos esa condición. Y este le responde, la realidad es que los seres humanos conectamos intelectualmente con que nos vamos a morir, pero pocas veces sentimos emocionalmente de que realmente estamos de paso. Él dijo, si las personas realmente sintiéramos que vamos a morir, viviríamos la vida con otra conciencia, ¿no? Yo digo, imagínate, y no quiero entrar Sí, simplemente sí. voy a poner el título para no entrar, imagínate nuestra clase dirigente, políticos, empresarios, de todo, ¿no? Si tuviesen la conciencia de que van a morir, imagínate y de que estamos de paso y que lo único que nos vamos a llevar es lo que dimos, ¿sí? Imagínate con nosotros mismos, ¿no? Cada día las cosas que haríamos desde la conciencia que lo haríamos, ¿no? Entonces digo, el único sentido que le da a nuestro paso por esta vida es que se termina. Si esto fuera un eternum continuar, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a esto? Que yo me voy a morir. Entonces a mí cuando la gente me dice, bueno, pero vos con el tema de la muerte, todo el día pensando en la muerte, no, yo amo la vida. Por eso honro la muerte, porque lo que le da sentido a la vida es que me voy a morir.
¿Y qué voy a hacer hasta el día que eso llegue? ¿Me voy a Ujú. animar a vivir desde el lugar que realmente yo soy? ¿Voy a honrar acerca de la gente que yo quiero? ¿Voy a priorizar lo importante por sobre lo urgente? ¿Voy a cuidar a la gente que yo quiero? O sea, eso es vivir, ¿entendés? Y la única manera de ser conscientes es que, y esto te lo dice todos los sabios, filósofos y demás, la única manera de despertar a la conciencia de la vida es despertar a la conciencia de la muerte. Pero es ¿Entendés? O que sea, es... Sí. ahí justamente, ¿te acuerdas esa pregunta tan rebuscada que te hice el otro día de la neurolingüística? Es porque no nos dejan tocar esos temas. O sea, es como te digo, Está bien, tenemos pero no nos dejan, pero también eso es un lugar ya más de, para mí, del viejo paradigma. Hoy cada uno puede elegir vivir desde la conciencia que quiera e incorporar esto. Imagínate a tus hijos, educarlos con esta conciencia. Y también Ujú. esto, ¿no? De decir, eh, ¿qué nos pasa con nuestros hijos, ¿no? ¿Quién nos garantiza también que nuestros hijos van a estar hasta los 90 años? ¿Quién nos garantiza que nuestros hijos no van a sobrevivir? ¿Quién nos garantiza? Entonces, cuanto más humanicemos y naturalicemos esto, mejor también nos vamos a vincular con la gente y más conscientes vamos a ser de lo verdadero, de lo importante y de lo que son los vínculos, ¿no? Ujú. Pero o sea, deberíamos honrar mucho más. Mira, dentro de lo que son los Vedas, ¿no? Que son las sagradas escrituras de la India, están los Upanishads, y dentro de los Upanishads está el Katha Upanishad, que es un tratado del dios muerte con su discípulo, que es un tratado que para mí todos deberíamos estudiar, porque es un diálogo entre el discípulo, que no me acuerdo el nombre, y Mara, que es el dios de la muerte, no tiene desperdicio, o sea, esas son las cosas que deberíamos para mí también empezar a incorporar culturalmente, ¿no? Para empezar también a tener otra concepción de la vida y de la muerte, ¿no? Gracias, gracias, Bueno, Tomás. Tenemos acá preguntas, Celeste, por ejemplo. Sí, discúlpame, sí. sí, decime. No, 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 eso no, no, si querés lo de Sí, las preguntas. mira, Andrea, bueno, acá hay una pregunta, una pequeña pregunta que creo que vos ya habías tocado, que no querías tocar mucho ese tema, que habla sobre el tema de legislación de la eutanasia, forma parte de ese mismo temor. Dice, el evitar como sociedad considerar y legislar la eutanasia, ¿forma parte de ese mismo temor a la muerte o pasa por un tema moral? ¿Es un acto de amor genuino o es una forma de deshacernos del moribundo? Dicen de Bariloche. Ahí, con el tema de la eutanasia, yo tengo una mirada que no me quiero meter en eso, pues muy personal de cada uno, ¿no? Y hay que estar también en esa situación. Pero sí, a veces hay gente que pide la eutanasia porque no está pudiendo ser acompañada por personas que por ahí la puedan ayudar a encontrar un sentido, una esperanza o lo que fuera lo que está transitando. Y yo creo que si a la gente realmente la podemos acompañar y ayudar a encontrarle el para qué de lo que están transitando, por ahí pueden decidir o elegir vivir esa etapa de su vida diferente y tomarlo también como un aprendizaje y un proceso de sanación, ¿no? Pero de vuelta, es muy particular de cada uno. Y una cosita que me quedó, que te pedía también, que por ahí nos Perdón. puede servir, con el tema de la esperanza, ¿no? Porque me dicen, cuando vos a una persona que se está muriendo hablas de la esperanza, en un punto no le estás mintiendo, no le estás generando como una realidad, como una fantasía de que va a seguir viviendo cuando en realidad le quedan 15 días de vida, 10 o 5. Y yo le digo, la esperanza no es mentir. Hay distintos niveles y procesos de esperanza. Al principio una persona cuando le dicen no hay nada más para hacer desde la medicina, su esperanza es poder vivir, no sé, 3 meses más. Cuando la enfermedad avanza y ve que esos 3 meses no van a llegar, su esperanza va a ser poder llegar a el cumpleaños de su hijo. Cuando ve que no va a llegar al cumpleaños de su hijo, su esperanza va a ser no tener dolor físico. O sea, hay distintos niveles de esperanza, hasta la esperanza última de poder morir en paz y acompañado por la persona que queramos estar acompañado. Con lo cual, la esperanza es lo último que se pierde y es lo último que se le quita a la persona, ¿no? Y sería muy Digo, bueno sensibilizarnos nosotros, tratar como acompañantes, tratar de descubrir también, porque a veces es muy difícil, a veces es muy difícil, ¿viste? A veces, como tú dices, hay mucho silencio, a veces es muy difícil saber si la persona tiene esperanza y cuál es la esperanza, ¿no? Yo creo que también es un poco nuestro trabajo desde la amorosidad, es tratar de descubrir, bueno, cuál es la esperanza que tiene, sí, ¿no? y preguntar, y ahí esto también que vos decís, Pablo, cuando la persona ya está, siempre hablamos del duelo, y cuando hablamos de las etapas del duelo, solemos hablar del duelo del doliente, ¿no? De la persona que está dolida por un familiar que murió. Pero también se habla mucho, y que yo sugiero poder también dar una leída a esto, de las etapas del duelo de la persona a la cual le dicen que ya no hay nada más para hacer desde la medicina, con lo cual empieza a conectar ya con su instancia de final de vida. Y es muy interesante esas etapas, porque nos permiten también como entender por qué estadios va pasando la persona y cómo vincularnos con cada una de esas etapas. Pero hay una etapa que es son 5, ¿no? Pero me quiero
hacer foco en las últimas, en la 4 y en la 5, que es la angustia y la aceptación, ¿no? Cuando la persona ya toma conciencia de que realmente se va a morir, entra muchas veces como una especie de cierta angustia y de depresión obvia, ¿no? Porque ya toma conciencia de que su nivel de sobrevida cada vez es menor, y ahí empieza como a retraerse, ¿no? Y ahí empieza como a querer menos visitas, querer que lo molesten menos, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos quienes estamos acompañando, el respetar eso, ¿no? Porque a veces, y acá esto es para otro encuentro, como sociedad no sabemos acompañar procesos de final de vida, como sociedad no sabemos acompañar a la gente que sufre, como sociedad somos muy pocos compasivos, porque nunca nos entrenaron y nunca nos entrenamos para esto. Entonces, desde ahí, como no sabemos cómo hacerlo, quienes estamos cuidando y acompañando a la persona en final de vida, en esta instancia es muy importante preguntarle quién quiere que venga y quién quiere que no venga. Y comunicárselo a la gente, porque a veces nos da vergüenza. Y muchas veces la gente, cuando va a visitar a una persona que está en final de vida, la va a visitar porque necesita ir a verla, porque le hace bien ir a verla, pero no piensa si a la otra persona le está haciendo bien su presencia física, ¿no? Claro. Entonces, son conversaciones que a veces incomodan porque me dicen, no, pero ¿cómo le voy a decir a fulanito que no venga? Decirle que no venga porque fulanita que se está muriendo no lo quiere ver, y punto. Y no es que no lo quiera, es que necesita estar solo, necesita estar en silencio. Y ya al final, cuando pasa la etapa de aceptación, que son como los últimos momentos, siempre eligen a una o dos personas con las cuales estar, ¿sí? Que son las personas que por ahí eligen para poder transitar. Y esto no quiere decir que a los otros familiares que eligen que no estén ahí no los quieran, sino que lo que necesitan en ese momento es estar con muy pocas personas. Y a veces me pasa que si algún familiar no es incorporado en ese círculo íntimo, el familiar me dice, che, pero ¿qué? ¿Está enojado conmigo? ¿No me quiere? Y yo le digo, no, necesita esto, no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con ella o con él. ¿Tá? Entonces, esto me parece que está bueno como tenerlo en cuenta para también respetar y acompañar esos momentos y sobre todo cuando la persona no lo puede expresar verbalmente, ¿no? Total. No, es que No hablo más. Está, listo. No, y vos sabés que yo tenía, sí, lo que pasa es que te queremos aprovechar, Tomás, por eso te hago mucha pregunta. Vos sabés que me recordé de un estudio que había leído de Estados Unidos, de la clínica Mayo, sobre trabajos paliativos, y decían que los porcentajes de recuperación sobre enfermedades que se consideraban terminales era impresionante ver que había mucha mejor respuesta de todos aquellos pacientes que durante la enfermedad aceptaron la enfermedad como tal, como que tenía un fin y listo, que todos aquellos que decidieron luchar contra la enfermedad. Y bueno, eso también es todo un tema, ¿no? Y yo lo veo hoy mucho con el COVID, ¿no? Que sale, tenemos que luchar con el miedo, tenemos que luchar con la enfermedad, y no tenemos que luchar nada, o sea, todo lo que es una lucha parte de una resistencia, y cuando hay una resistencia hay una no aceptación, y la no aceptación genera sufrimiento. A ver, ¿cuál es el origen del sufrimiento según el Buda? No voy a entrar en eso porque es larguísimo. Es el apego. ¿Qué es el apego? Es el apego a la no aceptación de lo que el momento presente me está trayendo. Entonces, cuando yo me apego a un resultado, a una expectativa propia que no se cumple, empiezo a sufrir. Entonces, yo no lucho con la enfermedad. Yo transito la enfermedad, acepto la enfermedad, abrazo la enfermedad y voy a hacer todo lo posible para poder transitarla de la mejor manera posible, pero no del paradigma del luchar, ¿no? Porque hay también, dentro de lo que es el ámbito de los cuidados paliativos y de la medicina, hay un término que es encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que de terapéutico no tiene nada y de encarnizamiento tiene un montón, que justamente esto es luchar, ¿entendés? Porque lo vamos a salvar y lo vamos a sacar adelante. Y le digo, pará, es necesario una persona que está con una expectativa de vida de un mes, meterle una quimioterapia para ver si puede tener 15 días más de vida, con una calidad pésima. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la calidad lo que importa. Pero el tema de vuelta, ahí vuelvo a mi propio proceso personal de lo que siento internamente cuando alguien se muere, ¿no? Entonces, nada, da para mucho. Da para Se está mucho haciendo de y noche. sí. Bueno, Tomás, preguntas hay un montón, incluso preguntas muy técnicas que sé que hablan de cuarto y quinto línea, o sea que yo veo que tienen mucho más que ver con la parte también de salud y de muchos colegas tuyos de la salud, ¿verdad?, que están haciendo consultas. Así que, bueno, ya seguramente también te van a quedar todas estas preguntas. Yo creo que en realidad todas, estoy tratando de leer a nivel macro, más o menos todas han envuelto todo lo que nos has contado. ¿M?
Yo no sé Ahí, si... Pablo, déjame que le diga algo a la gente que está escuchando. Si alguna persona está transitando, tiene un familiar, ¿sí?, que se encuentre transitando un estadio de final de vida, que esto lo que veníamos hablando, ¿no?, que ya no reciba ningún tipo de tratamiento curativo, y estén acompañando este proceso, y me quiere hacer alguna pregunta desde lo personal y demás, me pueden escribir a través de Facebook, que es público, y ahí, pero para personas que realmente están transitando un final de vida, no para personas que están solas o que quieren hablar o lo que sea, Wow. simplemente ese es el perfil de gente que yo puedo acompañar y que puedo orientar ahora al familiar si le sirven algo. Así que desde ahí cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Qué ¿Sí? hacen? ¿Te mandan directamente un mensaje a través del Sí, a Facebook? través del Facebook. En Facebook me escriben Y estás y como Tomás de Oliveira vuelta. Costa. Sí, Tomás Elvira Costa. Sí, ahí me pueden preguntar y yo con todo el amor del mundo, vía telefónica, los voy en lo que pueda orientar, porque a veces un llamado telefónico también ayuda a orientar, a ordenar ciertas cosas y nada, creo que está bueno, ¿no? Bueno, acá veo, Tomás, que tenés, pero bueno, tenés un grupo, un fan club muy importante que están Sí, todos hay gente muy linda y la verdad que me honra, saludando hay gente acá que acá. me está honrando con su presencia, así Acá que yo ya de veo, vuelta. yo les quiero avisar a todos que esto lo estamos grabando, después lo vamos a subir al canal, ¿ok? Y bueno, Tomás, la verdad que ojalá y se repita, yo la verdad que, bueno, yo te agradezco infinitamente el encuentro. Yo te agradezco a vos, Pablo, y de vuelta la generosidad que tenés para disponer de este espacio para que gente escuche. Y agradecer a todos los que estuvieron presentes y de vuelta una vez más a todos los profesionales de la salud que hoy se están jugando la vida de verdad, para que una vez que pase todo esto lo sigamos recordando, honrando y reconociendo como se merecen, ¿no? Así que gracias, mi querido, y todo lo mejor con tu madre también. ¿Mm? Gracias, gracias de Gracias. corazón. ¿Me regalas un minuto de silencio? Sí, Dale. vamos. Muchas gracias, Tomás. Lo mejor para vos. Estamos en Gracias, contacto. gracias, Pablito. Gracias a todos, ¿eh? Y gracias a todos, gracias por sumarse, por el encuentro. Y bueno, los esperamos mañana. ¿Eh? Ahí tenemos aplausos de Marian, Ignacio también lo vi por ahí, gracias, un vecino querido. Eva. Ahí tenés mucha gente. Y mañana tenemos a las 17 vaya partiendo, Tomás, que usted tiene que... Mañana a la... Listo. Chao, querido. Gracias. Suerte. Mañana a las 17 horas tenemos a Lucas Casanova, que es psicólogo transpersonal y budista, que lo vamos a tener desde Noruega, y bueno, vamos a ir tocando distintos puntos, y él está dentro de lo que es el ciclo que le hemos llamado meditar, un acto de rebeldía. Así que, bueno, mañana continuamos con eso, así que, bueno, y también están todos invitados, anótense cualquier cosa, mis datos, estamos siempre con actividades, en la semana estamos los miércoles y los viernes haciendo yoga soul dance, que yo lo desarrollo los miércoles y los viernes a las 17 horas, perdón, a las 19 horas Argentina, ¿verdad? Y a las 20 horas, ahí hacemos la meditación de 15 minutos, ¿ok? 19 yoga soul dance, 20, 15 minutos de meditación. Así que bueno, queridos, gracias a todos, que les vaya muy bien, gracias por acompañarnos y como decía Tomás, y esto es muy importante, como eslogan, gracias Ignacio, qué gusto verte, lo único que le ha sentido a la vida es la muerte, que no es poco. Ah, Karina, qué gusto, Pablito, Pablo Car también, gracias a todos, Namaskar.